Vamos a hablar de un asunto fundamental, un asunto crucial y un asunto que trasciende la inmediatez de la coyuntura política. Vamos a hablar de, en pocos meses se empezará a celebrar el aniversario de la primera vuelta al mundo. Quiero que vean este libro. La primera vuelta al mundo, 1519-1522. La primera vuelta al mundo es el libro de Agustín Ramón Rodríguez González. Me gustaría, Raquel, a ver si pudieras captar la portada. Y yo les hablo cuál es, se podrán imaginar ustedes por su título, cuál es el contenido que reivindica este libro. Para dar la vuelta al mundo fue necesario que a lo largo de siglos, con avances y retrocesos, sabios de épocas y culturas muy distintas convinieran en que el mundo era más o menos esférico, que era limitado, que la mayor parte de la superficie era líquida y se podía navegar por ella, que además eran necesarios instrumentos técnicos, avances tecnológicos, la observación de los astros, y aún fue necesario que se inventaran buques que pudieran navegar por esas aguas, que se desarrollase la cartografía para comunicar a otros cómo llegar y cómo eran los lugares descubiertos. Este libro paso ya a presentarles a su autor, Agustín Ramón Rodríguez González. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco agobiado, con mucho trabajo, pero muy contento. Muy contento, yo te doy la enhorabuena por este libro, porque además yo entiendo que puede funcionar muy bien, en primer lugar porque escribes muy bien, porque Agustín es historiador, es además miembro de la Real Academia de Historia de nuestro país y es además un historiador especializado en esto que ven aquí, en barcos, en historia naval. Hemos sido, y esto es algo que ha reivindicado Agustín en numerosas ocasiones, la principal potencia marítima del mundo. No son los ingleses, hemos sido nosotros. Y Agustín, a lo largo de una extensa bibliografía, se ha dedicado a reivindicar esa grandeza de nuestro país. De entre todas las glorias marítimas o marinas de España, quizás sea esta, la primera vuelta al mundo, la mayor de todas ellas. Sí, la mayor y al mismo tiempo una continuidad, porque lo que pretendía Colón justamente era eso. Él no contaba con que hubiera América, él quería llegar, dar la vuelta al mundo y navegando siempre hacia el oeste, llegar al Extremo Oriente, a China y a Japón, a Zipango y Cathay. Lo que pasa es que él no sabía que en medio estaba América. Y de hecho todavía se sospecha que murió creyendo que lo que había descubierto eran las últimas islas, el continente asiático y tal, que no fue consciente de que había descubierto un nuevo continente. Algunos de sus allegados pensaron que el almirante se había equivocado, que eso era una tierra desconocida y que todavía faltaba un buen trecho hasta llegar. Y aquello se confirmó por las sucesivas exploraciones, por el descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, cruzando Panamá. Y entonces, inmediatamente, lo que se pone todo el mundo es a buscar un paso que lleve desde el Atlántico al Nuevo Mar, al Mar del Sur, que lo llamó Vasco Núñez de Balboa, y que luego cambió de nombre y se puso Pacífico. Que antes se llamó, bueno, este era el lago español. Sí, porque los únicos que navegaban por él eran los españoles. Agustín, este libro es muy apropiado, en primer lugar porque reivindica nuestra historia y la verdad histórica de España, es algo que es necesario hoy más que nunca reivindicar, y tiene también un atractivo especial porque se cumple ahora, en unos meses, el 500 aniversario de esta gesta. Sí, de hecho ya se ha empezado a conmemorar con las capitulaciones de Valladolid, que son, digamos, el contrato que firma Carlos I con Magallanes para esta empresa. Es curioso que en aquella época era una especie de contrato comercial entre iguales, en que el rey apoyaba la idea de un emprendedor y le facilitaba ciertos medios y se
un poco como las capitulaciones de Santa Fe de Colón con los Reyes Católicos. Era una especie de contrato entre el monarca y el emprendedor que proponía la idea. Este libro se titula La primera vuelta al mundo 1519-1522, con lo que el lector que no esté demasiado puesto, que sea lego en esta materia, enseguida puede comprender que fue un viaje que duró 3 años. Sí. Cuéntanos un poco, Agustín, ¿en qué consistió el viaje? ¿Cuántas personas? Porque yo creo que esto les puede dar a ustedes la idea de lo durísimo que fue ese viaje. ¿Cuántos marinos lo emprendieron y cuántos lo finalizaron? Sí, bueno, el viaje se contrataron 5 naos para, por supuesto, no se tenía una idea exacta ni de la distancia a recorrer, ni del tiempo, ni por dónde podrían pasar hacia el Pacífico. Salieron de España unas 240 personas y llegaron, después de 3 años, casi justos, 18. 18. Aparte los naufragios, las muertes, luchas con indígenas, problemas con la potencia rival, que entonces era Portugal y tal, la principal causa de muerte fue el escorbuto. Entonces se desconocía una vitaminosis de vitamina C. Empezaban por caerse de los dientes, empezaban a reventar las venas y las arterias y al final morían una muerte horrorosa y dolorosísima. Y era simplemente porque, claro, en un viaje tan largo y sin haber métodos de conserva, la gente tenía que comer pues cereales, arroz, como mucho carne salada, pero ningún vegetal, ninguna fruta, que son las que contienen la vitamina C, y por eso se morían, aunque ellos no lo sabían. Cuéntanos, Agustín, ¿de dónde parte? ¿Cuál es el recorrido? ¿Y a dónde arriba finalmente? Bueno, ellos salen de Sanlúcar de Barrameda, de Huelva, y se dirigen hacia lo que entonces parecía que podía ser un paso. Otro navegante español, poco antes, Solís, había descubierto el río de la Plata, donde murió. Y claro, como es un estuario tan grande y tal, pensaron que era la boca de entrada al Pacífico. Hacia ahí se dirigieron, pero vieron que no. Entonces Magallanes lo que va es bajando por la Patagonia con un tiempo endemoniado, frío, tempestades constantes, días sin ver el sol. Va bajando por la Patagonia, probando, hasta que al final encuentra el estrecho de Magallanes, encuentra el paso y consigue salir al Pacífico. Pero ¿él fue consciente de que salía al Pacífico en ese momento? Sí, porque al salir del estrecho se encuentran con un mar inmenso, en el cual no hay casi ni islas. Y entonces se dan cuenta inmediatamente de que han conseguido pasar, pues el estrecho es, hace honor a su nombre, es muy estrecho y saben perfectamente que están en el Pacífico. Cruzan el Pacífico en diagonal, que salen desde... Ese viaje ya es inédito, ¿no? Cuando salen del estrecho de Magallanes y llegan a mar abierto, al Pacífico, eso no lo había hecho nadie hasta el momento. No lo había hecho nadie, y lo grave es que en la época de la vela nadie sabía qué corrientes tenía ese mar, qué vientos, cómo tenían que ir, cómo tenían que cruzarlos. Sí, todo el mundo suponía que ahí había un océano inmenso, pero ¿cómo atravesarlo? Nadie tenía la menor idea. Es cierto que los españoles por entonces ya habían llegado por Panamá y tal, pero lo conocían un poquito las costas americanas del Pacífico, pero no sabían lo que había ahí, ni qué anchura tenía, ni nada. Era jugárselo todo a una carta, y afortunadamente esta vez sí tuvieron mucha suerte, muy buen tiempo, buenos vientos, buenas corrientes. Me parece que se torcieron muchísimo, porque desde el estrecho de Magallanes subieron hasta la altura de Filipinas, o sea, cruzaron el Ecuador, cambiaron de hemisferio y tal, cruzaron en diagonal el Pacífico, con lo cual el viaje fue más largo, pero afortunadamente tranquilo. Llegan, cuando lo cruzan, ¿llegan a dónde? ¿A la parte de Asia? Llegan a las Marianas, que es la primera tierra habitada que avistan. Habían visto algún atolón, algún islote, pero todos yermos, sin hierba. Y la primera isla a la que llegan es Guam, en las Marianas,
donde hoy, por cierto, todavía se sigue hablando una variante del español, el chamorro, y donde en el mapa de Guam, pese a que es posesión de los Estados Unidos, prácticamente todos los accidentes geográficos y todos los pueblos llevan nombres españoles. Todavía hoy. Llegan a Guam y pasan a... Lo que siguiente que hace Magallanes es dirigirse hacia el oeste y llega a las Filipinas. Y ahí en Filipinas, Magallanes no se sabe muy bien por qué. Se enzarza en una serie de disputas entre reyezuelos locales que están luchando por el poder, y en una de esas peleas muere justamente protegiendo la retaguardia para que se puedan retirar los suyos. Y ahí muere Magallanes. Que todo hay que decirlo, era más soldado que marino. Era más soldado que marino. Como marino, como navegante, como astrónomo, bueno. Lo importante de Magallanes era que tenía la misión, que esa es la misión original, de llegar a las Molucas, que están bastante más al sur de las Filipinas, a por las especias, a por el clavo, la canela, que entonces tenían una cotización elevadísima en Europa, y que era... Pero el propósito no era dar la vuelta al mundo, era llegar a las Molucas a por las especias. Y ahí, antes de llegar, se enzarza en una cuestión menor que no interesaba la misión y muere heroicamente, pero muere, y queda la expedición desorganizada, que a todo esto ya solo quedaban 3 barcos de los 5. Uno había desertado, se había vuelto a España, desesperados antes de cruzar Magallanes, pensando que no iban a ningún lado, y el otro se hundió. Quedan solo 3 barcos, uno lo tienen que desguazar, porque no tienen marineros suficientes para los 3, y quedan solo 2. Esos 2 son los que llegan a las Molucas, cargan los 2 barcos de especias, y una de ellas, la Victoria, al mando de Juan Sebastián Elcano, es la que decide seguir el camino, pero volver a España por el Índico y dando la vuelta a África, con lo cual se completa la vuelta al mundo, mientras que otra intenta volver hacia América, pero les sale mal, tienen que volver a Molucas, los hacen prisioneros los portugueses y eso acaba muy mal. Lo curioso es que Elcano hace la inmensa proeza de llegar sin ninguna escala desde las Molucas, o sea, desde el norte de Australia, pongamos, sin ninguna escala hasta España. Sin o sea, escalas. muriéndose realmente la gente por falta de alimentos frescos. ¿Pero eso es una proeza o una irresponsabilidad? Y lo consigue volver. Incluso tiene el palo trinquete, el de delante lo tiene roto y sin embargo consigue volver. ¿Pero aquello fue una proeza o una irresponsabilidad? No, fue una proeza porque llegó. Los que no llegaron fueron los que intentaron la vuelta a América, volver a cruzar me el refiero Pacífico. a no tener escalas, no hacer escalas. Es que pasaba una cosa. Esa ruta era la que habían cogido los portugueses. Hay una cosa muy curiosa. Los portugueses habían adelantado un poco a Castilla en los descubrimientos, pero desde el primer momento piensan que la manera de llegar a China, Japón, al extremo, a la India, es dando la vuelta a África y por el Índico. Y entonces ellos dicen que cualquier otro navegante de cualquier otra nacionalidad que se meta por ahí es un pirata, lo detienen y lo meten en la cárcel. Entonces esa ruta estaba prohibida. Y eso lo sabía Elcano. El problema es que dice, cruzar otra vez el Pacífico sin tener ninguna referencia y tal puede ser mortal. Vamos a probar por aquí, aunque no podemos tocar tierra, porque como nos vean los portugueses, nos meten en la cárcel. En el mejor de los casos. Vamos a ir, entonces, entre las 2 opciones, y de hecho el que triunfó fue él. El otro barco fracasó en cruzar el Pacífico, tuvieron que volver en muy mala condición y los hicieron prisioneros los portugueses. Me interesa el momento en el que es asesinado Magallanes. ¿Cómo se produce? Porque entiendo que se produciría un vacío de poder. Sí, claro. Sí, porque además había otro problema. Y es que, curiosamente, tanto Colón se había dirigido primero a Portugal, exponiéndole su proyecto. Pero los portugueses no le hacen caso porque ellos siguen aferrados a su ruta por África y el Índico. Y curiosamente Magallanes era portugués. También se lo propone al rey
y también el rey le dice que no, que la ruta buena es la portuguesa y que ellos no quieren. Y los dos emprendedores donde tienen acogida es en Castilla, en España, y gracias a España pueden realizar la gesta. Lo curioso es que, claro, como hay una rivalidad tremenda en ese momento entre España y Portugal, la gente desconfía en ocasiones de Magallanes, de a ver si está en secreto en servicio de la corona de Portugal o le llegan otros intereses. Y si no, Magallanes, su círculo de amigos que han ido a la expedición, ahí hay una lucha de poder evidente y es lo que causa muchos problemas en la expedición, por la rivalidad entre españoles y portugueses. ¿Cómo se hace Elcano con las riendas de la expedición? Pues Elcano es simplemente porque es un navegante muy experto. Es un naviero vasco que había participado en las campañas de Gran Capitán con su barco, en las campañas contra el norte de África, y que en esta ocasión pues es movilizado para... Y era, de los que quedaban, pues probablemente el mejor navegante y el hombre más sensato, y efectivamente lo consiguió. Cuando Elcano finalmente arriba a España, ¿dónde llega? Pues llega justamente a Sanlúcar de Barrameda, que lo primero que hacen los marinos es bajar en camisa y con velas en la mano para dar gracias a la Virgen, porque el barco, la Victoria, se llama Nuestra Señora de la Victoria, y luego remontan Guadalquivir hasta Sevilla, y ahí es la gran fiesta, se reúnen con Carlos I. El aspecto de ellos debería ser... Lo curioso, desastroso, pero lo curioso es que traía en un solo barco, traían especias como para pagar toda la expedición, los 5 barcos, los sueldos y tal, y además sobró dinero. Para que vean el negocio que eran las especias entonces, la canela, el clavo y todo lo demás. La imagen, porque claro, los marinos de Huelva no esperaban que llegara el barco, nadie les avisó. La imagen de un barco destrozado, de una nao con 18 marinos, que luego sería identificada como la que salió hace 3 años, una de las 5 que salió hacía 3 años, la imagen debió ser... Bueno, en Sevilla se sabe que, y las voces corrieron inmediatamente por toda Europa, porque aquello se suponía que el mundo era redondo. Efectivamente, ya se sabía más o menos, pero no se sabían las dimensiones. Y una cosa es saberlo en teoría y otra cosa es haberlo demostrado en la práctica. Por cierto, que Julio Verne no inventó nada. En su famosa Vuelta al Mundo en 80 días, recordarán ustedes que el protagonista piensa que ha llegado un día tarde. Bueno, a Elcano le pasó casi lo mismo. Al ir cruzando el mundo, ganó un día. Ellos que creían que estaban el miércoles y era martes. Y entonces, esa anécdota luego la recoge Verne en la Vuelta al Mundo en 80 días. Pero eso mismo le pasó a Elcano. Estaban confundidos en un día del calendario. Habían ganado un día navegando siempre en la dirección del sol. Agustín, me ha llamado mucho la atención cuando nos decías que la expedición, una vez superado el estrecho de Magallanes, se abre a un océano absolutamente inédito del que ignoran los vientos, lo ignoran todo. Claro, entiendo que cuantos más conocimientos técnicos de la navegación se tienen, como es tu caso, más fascinante es la historia. Porque claro, esto, los que somos legos en la materia, ni siquiera nos lo planteamos, pero tuvo que ser una odisea técnico, intelectual... Tremenda, pero sobre todo la voluntad de seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Piensa que en aquella época había instrumentos para medir la latitud, es decir, la distancia al Ecuador o a los polos, por el sol.
sabías si estabas más cerca del Ecuador o más cerca de los polos, pero no había instrumentos para medir la longitud, es decir, la distancia horizontal recorrida. Y entonces era muy difícil saber qué distancia real habían recorrido, que lo mismo le pasó a Colón. Y además se encuentra con otro problema, porque ya se encontró Colón, que es que el campo magnético terrestre no es uniforme. Y que entonces la aguja de la brújula no señala siempre al norte, de vez en cuando se desvía, porque el campo magnético terrestre no es uniforme. Y pese a todo, conseguir llegar y conseguir dar la vuelta al mundo es realmente una proeza. Siempre se ha dicho de España, es uno de los... del relato nuclear de la leyenda negra, señala a España como un país, sí, desde un punto de vista cultural y literario, muy próspero, pero con un gran déficit en técnica, en tecnología, en ingeniería. ¿Cómo es posible que un país así fuera capaz? Porque esa imagen no es cierta, simplemente, porque esa imagen no es cierta. Quiero decir, si los españoles cruzaron los primeros el Atlántico y descubrieron América y la exploraron, si los españoles fueron los que descubrieron Magallanes, si fueron los que dieron la primera vuelta al mundo, si unos años después de Magallanes Andrés de Urdaneta descubre la manera de volver desde Filipinas a Acapulco, El tornaviaje. inaugurando el galeón de Manila, esa arteria que unía China y Japón con América y con España. La primera línea regular donde a España, por ejemplo, llegó la seda china. Los mantones de Manila de las mujeres españolas no eran de Manila, eran chinos. Eran bordados en seda en China. Iban hasta Manila y de Manila los traía el galeón. Como traía las porcelanas chinas, como traía montones de cosas. La primera globalización en montones de sentidos. O los primeros misioneros cristianos o tal. Es que en una parte de la leyenda negra es negarnos todo. Una cosa no muy conocida es que Lope de Vega, el mismísimo Lope de Vega, escribe un libro sobre los misioneros españoles en Japón y Corea. En Japón y Corea. Cuando faltaban siglos para que ahí llegara cualquier otro europeo. Y eso es una cosa que también se olvida. Pero si los barcos aguantaban y otros no, sería por algo, no serían tan malos. Entonces, hoy el relato hegemónico es que fueron los ingleses y no los españoles los dueños de los mares. Claro, la idea que todavía sigue divulgando, incluso la BBC, es que la primera vuelta al mundo la dio Drake. Solo que Drake la dio 58 años después, cuando el galeón de Manila funcionaba todos los años. Drake la dio robando mapas, cartas y derroteros españoles y además secuestrando a pilotos españoles y torturándolos para que le dijeran por dónde tenía que ir. Y además 58 años después. Por cierto, tardó lo mismo. 58 años después también tardó 3 años en dar la vuelta y también salió con 4 barcos y volvió solo con uno. ¿Me quieres decir, Agustín, que en la BBC los británicos siguen dándole vueltas a que Drake fue el primero que dio la vuelta al mundo? El primer inglés, indudablemente. Pero ya digo qué condiciones, con mapas, cartas y derroteros españoles, sabiendo que ya se había dado 58 años antes, secuestrando a pilotos españoles y torturándoles para que le dijeran el rumbo. Por cierto, un gran mérito. Agustín, por cierto, hablando de esta rivalidad marítimo histórica entre nuestro país e Inglaterra, leía yo el otro día que quizá Australia no había sido descubierta por los ingleses, sino por los españoles. Sí, el problema con que se encuentra España, y es Felipe II, el rey prudente, el que tira un poco de las riendas, es que España, que no era un país muy poblado, y que ya bastantes líos tenía en Europa, y con colonizar América y las mismas Filipinas, llega un momento que dice, no podemos abarcar más. Entonces hay una prohibición expresa de Felipe II de frenar nuevos territorios, de frenar, porque no podemos con todo.
Ahora, hay pruebas evidentes de que las Hawái las descubrieron españoles, de que seguramente Australia, desde luego, islas de Nueva Zelanda, sí, hay todavía un pueblo en Nueva Zelanda que celebra todos los años una fiesta española, porque son conscientes de que... Lo que pasa es que, curiosamente, en el siglo XVIII, cuando los ingleses tomaron durante un corto espacio de tiempo Manila, se hicieron con todos los mapas que había conservados ahí en secreto, y lo que hace Cook es seguir esos mapas españoles viejos de 2 siglos y decir que lo he descubierto yo. Vamos a seguir hablando con Agustín Rodríguez. Vamos a seguir hablando, como digo, pero va a ser a la vuelta de la publicidad, porque además quiero que nos hable del libro. Todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, obviamente, está explicado en profundidad en este libro, y además es un libro que, como siempre suele hacer esta editorial, EDAF, está muy bien editado. Hay multitud de imágenes, de fotografías, incluso de mapas. Vamos a hablar de este libro, pero va a ser a la vuelta de publicidad. Estamos hablando de este libro, estamos hablando en realidad de la primera vuelta al mundo Magallanes Elcano, Elcano Magallanes, que está perfectamente explicada en este libro, titulado así, La primera vuelta al mundo, libro de Agustín Rodríguez, historiador, miembro de la Real Academia de la Historia y particularmente ducho en esto de las naves y de los mares. Es, de hecho, especialista, nuestro amigo Agustín, en la historia marítima de nuestro país. Digo que es interesante este libro por varios motivos, porque lo escribe Agustín, porque lo escribe para ser entendido, es decir, es un libro de divulgación que se lee muy fácil, porque es un libro que además va a funcionar muy bien. Entiendo que debe estar funcionando muy bien porque lo coge en un momento en el que se va a celebrar ahora el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo, que empieza en 1519, y porque la editorial es EDAF. Esta editorial, como están viendo ustedes, adorna con numerosas imágenes, mapas, fotografías, todos sus libros, lo que lo hace aún más didáctico, más interesante y más fácil de leer. Qué bien editan los libros EDAF, ¿eh? Sí, la verdad es que lo cuida mucho. Tanto en el papel como las ilustraciones, en la apariencia general. ¿Cuándo lo publicaste, Agustín? Pues ha salido ahora mismo, ¿Hace un mes? en septiembre. Hace un mes. Entiendo que vamos a asistir a un aluvión de libros sobre la primera vuelta al mundo, pero yo creo que tú te has adelantado a todos. Creo que sí. Pero vamos, no es más que un intento de aproximar al gran público sin alardes eruditos de cómo fue la cosa, cuáles eran los problemas que se planteaban, de toda índole, humanos, políticos, científicos, y cómo se resolvieron pese a todo. Aquí ven ustedes esto a lo que me refería. La edición de EDAF incluye, fíjense, no solo mapas, sino mapas desplegables. En este, en concreto, está perfectamente explicada la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo, esta odisea que en 3 años exactos practicaron españoles y portugueses. Ahí están viendo ustedes, fíjense. Me parece una maravilla. Agustín, la esfericidad de la Tierra. Siempre se ha dicho que la Iglesia Católica y aquella sociedad española del siglo XVI tan influenciada por la Iglesia descartaba, por supuesto, que la Tierra fuera redonda, que lindaba con abismos y monstruos que se comerían a los barcos. Esto no era así. No, en absoluto. No. El problema por el que los letrados de la época se enfrentan a Colón es por el problema, no de que la Tierra fuera esférica, sino porque Colón se equivocaba. Colón pensaba que la Tierra era más pequeña lo he dicho antes, él sabía, casi seguramente por un navegante que hubo antes, que se perdió en el Atlántico, tocó América sin saber lo que era aquello y volvió y murió en sus brazos,
sabía que a cierta distancia de Europa había tierra firme. Y él imaginó que eran China y Japón. El problema es que la tierra que imaginaba Colón no era esférica, era más bien un balón de rugby. Claro, se comía todo el Pacífico. Y el Pacífico es la tercera parte de la Tierra. Si quitas el Pacífico y juntas los bordes, y donde está América, queda un melón. Queda un balón de rugby, como mucho. Entonces, lo que le critican es que está equivocándose las distancias y tal, que no hay plena seguridad, pero que lo que dice que China y Japón es donde están las costas americanas, no podía ser. Que eso es lo que echaba a la gente atrás. Ellos pensaban, no sabían que hubiera nada, y claro, desde Europa hasta China y Japón, sin escalas, aquello parecía una barbaridad que nadie iba a poder soportar, todos iban a morir en el viaje y tal. El problema de Colón es que Colón estaba muy mal informado. No que la sociedad de la época no supiera que la Tierra era esférica y tal. El problema es que no se sabían las dimensiones exactas de la Tierra. Y claro, para llegar, siendo la Tierra esférica, para llegar desde España a China y Japón sin ninguna escala, lo más probable es que no llegaran. Acabas, Agustín, de citar a Cristóbal Colón, aprovechando que eres historiador, que has dedicado toda tu vida precisamente a la investigación de los mares y de las naves y de nuestra historia naval. La pregunta del millón, bajo tu punto de vista, ¿dónde nació Cristóbal Colón? Uf. Ese es un tema que lleva, yo creo que a estas alturas Es irrelevante. es irrelevante. Cristóbal Colón, el único sitio donde encontró acogida fue en España, aquí fue español, se casó aquí, sus hijos y descendientes son españoles. En el fondo, ¿qué importa dónde nació? La historia marítima de nuestro país está tan estrechamente ligada a la historia nacional, incluso al ser mismo de España, que nuestra bandera lo refleja. Sí, nuestra bandera y el escudo. Nuestra bandera es la bandera de la Armada, la bandera que dio Carlos III a su armada, porque entonces todas las banderas de los países con dinastía borbónica eran blancas con escudos. Eso en el mar no se distinguía si eran españoles, si eran de Nápoles y Sicilia, si eran franceses, incluso portugueses. Entonces le pide al ministro de Marina, Gaetano Valdés, que haga unas pruebas de bandera. Entonces coge los dos colores que más pueden resaltar en el mar, que son el rojo y el amarillo, que por otra parte son colores tradicionales en España, o sea, también son colores simbólicos en España. Y luego lo curioso, y es la bandera que lleva la Armada para distinguirse de otras, que en las Cortes de Cádiz se identifica cuando la plaza está sitiada, porque no saben traer los barcos, sino las fortificaciones costeras, se identifica con la bandera de España, y que luego ya con el tiempo de Isabel II se oficializa que sea la bandera de España. Pero lo curioso es que en el escudo de España están la corona, están los antiguos reinos, Castilla, León, Aragón, Navarra, y lo otro que hay son las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules es donde el mundo antiguo suponía que acababa la Tierra. En los montes de Gibraltar y de Ceuta. Claro, Hércules representan que fueron españoles los que descubrieron el Nuevo Mundo y los que dieron la vuelta navegando a la Tierra. Eso no lo ha conseguido nadie hasta ahora. Una hazaña de semejante tamaño no la ha conseguido nadie. Y por eso está en el escudo. Forma parte de nuestra identidad. Los letreros del escudo, el plus ultra ¿qué significa? Más allá, o sea, que se suponía que no había tierra más allá de del los estrecho. montes de Ceuta y de tal, del estrecho, y claro que había tierra más allá. Curiosamente, en eso coincidían otras mitologías, porque por ejemplo los celtas pensaban que los muertos se embarcaban hacia el Atlántico, por ejemplo, que es una mitología que incluso recoge Tolkien en El Señor de los Anillos. Los muertos se embarcan hacia el oeste, hacia las Islas de los Muertos. Ahí se supone que está en Abaddon el rey Arturo, y ahí se supone... Y los muertos vuelven de ahí. Si acaso vuelven de ahí y vuelven en barco. Que es algo
incluso del Camino de Santiago, son las almas de los muertos que van en peregrinación hacia las islas de los muertos. La Santa Claro, eso Campaña. a la gente de Trada no le sabían que eran leyendas y mitologías. A los marineros sí que les asustaba pensar que dónde se iban a meter y qué islas iban a encontrar y qué iba a ir ahí. Porque esas leyendas, esos mitos seguían muy vivos en los marineros. Bueno, pues ya saben ustedes, la primera vuelta al mundo, 1519-1522, de Agustín Ramón Rodríguez. Bueno, es el primer libro de toda una colección que entiendo que saldrá a partir de ahora, porque ya les digo que estamos en la efeméride del 500 aniversario, y este es el primero de todos. Agustín se ha adelantado y además Agustín es historiador que se dedica a estas cosas, de manera que yo se lo recomiendo. Agustín, ha sido un placer. Muchas gracias, lo mismo digo. Mil gracias.